Al menos 11 personas muertas es el saldo de una noche de disturbios en Caracas. Gases lacrimógenos, disparos, enfrentamientos y saqueos se registraron en las últimas horas en distintos sectores del este y el oeste de la capital venezolana. La Guardia Nacional, la policía e incluso colectivos chavistas reprimieron las protestas antigubernamentales que se extendieron hasta la madrugada de este viernes. Un hospital materno-infantil debió ser evacuado tras ser atacado con bombas lacrimógenas. Las autoridades en Venezuela confirmaron la muerte de 11 personas durante los saqueos y disturbios que se presentaron en la noche de este jueves en el oeste de Caracas. 2 de las víctimas mortales eran dueños de los establecimientos de comercio que murieron cuando se defendían de los saqueadores. 8 más perdieron la vida electrocutados al intentar ingresar a un almacén y un joven murió en Petare al recibir un impacto de bala. Las fuertes manifestaciones de la noche del jueves y la madrugada del viernes también afectaron el hospital materno-infantil Hugo Rafael Chávez Frías, ubicado en el populoso sector del Valle, en la capital venezolana. El hospital debió ser evacuado. 54 niños y sus madres tuvieron que ser trasladados del lugar ante la arremetida de un grupo armado que atacó con gases lacrimógenos, piedras y objetos contundentes. Un cúmulo de basura fue quemada frente al centro asistencial y el humo penetró a las instalaciones en donde se encontraban bebés recién nacidos. La canciller Delcy Rodríguez señaló a la oposición de estar detrás de estas agresiones. Denuncia ante la comunidad internacional que bandas armadas contratadas por la oposición atacaron un hospital materno-infantil con 54 niños. El presidente Nicolás Maduro ha dado instrucción de evacuar el hospital para resguardar a los niños y recién nacidos. Derrotaremos el golpe de Estado. Para diputados opositores, está claro de quién es la responsabilidad de estos hechos. Irresponsable e indolente, Delcy Rodríguez. Todos saben que desalojaron materno-infantil por culpa de las bombas lacrimógenas de tu dictadura. Niños del Hospital Materno-Infantil Hugo Chávez del Valle muy afectados por las bombas lacrimógenas que lanza la Guardia Nacional Bolivariana. En el interior del hospital quedaron las piedras regadas por los pasillos. Atacaron el materno. En el barrio popular del Valle, la misma zona donde se encuentra el hospital, se escucharon intensos tiroteos durante gran parte de la noche. Los ciudadanos denunciaron que miembros de la Guardia Nacional lanzaron gases lacrimógenos en las inmediaciones del lugar. En otras zonas, la situación fue similar. La represión llegó hasta los barrios. Lanzando lacrimógenas a un barrio, señores. Los policías lanzando lacrimógenas a los barrios, donde hay niños, donde hay personas ancianas. Las calles estaban llenas de vehículos de las fuerzas de seguridad que se desplazaban hacia diferentes zonas en la ciudad. Incluso, una tanqueta de la Guardia fue incendiada por los manifestantes. También se registraron disturbios, sin embargo, vecinos de la zona aseguran que la Guardia Nacional Bolivariana no actúa en esos casos. En medio de la tensión de la jornada, decenas de venezolanos se manifestaron por la ventana de sus apartamentos con un cacerolazo. En las últimas horas, el defensor del pueblo Tarek William Saab confirmó a través de su cuenta de Twitter que un tribunal venezolano ordenó la detención de 14 militares por su presunta responsabilidad en el asesinato de Gruseni Canelón, el hombre de 31 años que murió luego de ser herido de bala durante las manifestaciones en el estado de Lara el pasado 13 de abril. La oposición venezolana se pronunció hoy en rechazo a estos hechos de violencia. Ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de ser el responsable de la represión. Insiste en que pese a las amenazas, los ciudadanos deben mantenerse en la calle expresando su malestar con el actual gobierno. En Caracas, Daniela Zambrano tiene esta hora la información. Daniela, adelante. Hola, buenas tardes. Una tensa jornada se vivió la noche de este jueves en la capital venezolana. Lamentablemente 11 personas fallecidas, aunque en circunstancias distintas. Podemos dar cuenta de que al menos 8 personas murieron electrocutadas cuando intentaban saquear un comercio en el Valle. Allí también fallecieron otras 2 personas. Uno sería un comerciante intentando defender su negocio. Otra de las muertes que se registró fue en la parroquia Petare, en el barrio 5 de Julio. Esto lo confirmó el alcalde Carlos Ocariz por impacto de bala y sí relacionado con las protestas que también fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, se refirió a estos hechos. Se habla de la muerte. Ayer ellos ordenaron una represión salvaje contra nuestro pueblo. Ahí la mayoría eran jóvenes que protestaban en el Valle y la orden fue reprimirlo. La orden fue
como ha sido hasta ahora, una salvaje represión. Se habla de la muerte de al menos 10 personas en la calle Cajigal, en el Valle. Al Hospital Clínico Universitario, de acuerdo a la información que nos han dado, llegaron 13 personas electrocutadas, 8 fallecieron y una está en condición grave. Las personas se electrocutaron, de acuerdo a la información extraoficial, en un intento de saqueo a una panadería en la esquina de San Andrés que contaba con un cerco eléctrico de seguridad. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, también hizo referencia a lo que está ocurriendo en Venezuela. Hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro a que se someta a elecciones. Considera que esa sería la solución a la crisis que atraviesa el país. Considera además que en Venezuela hay hambre y es una de las razones por las cuales se han generado las protestas en las últimas horas. De manera que toda la violencia que está viviendo Venezuela hoy es producto de un sistema de hambre, de inseguridad, pero además de todo de un sistema, de un gobierno que está impidiendo que la gente vote. Nosotros estamos reclamando un voto que corresponde desde el año pasado, referéndum revocatorio, elecciones de gobernadores, este año elecciones de alcalde. Son 3 elecciones que el gobierno se ha robado la Constitución. La paz en Venezuela es permitir que todos nosotros, civiles o militares, jóvenes o viejos, de Caracas o no, todos podamos votar y decidir como dueños de Venezuela cuál es el destino para Venezuela. Señor Nicolás Maduro, no tenga miedo al voto, no tenga miedo al pueblo. Se convoquen las elecciones que están pendientes, referéndum, elección de gobernadores, elección de alcaldes, que el pueblo decida su futuro como está en la Constitución. La dirigente opositora María Corina Machado responsabilizó al gobierno por las muertes registradas durante las protestas en las últimas semanas. Recordemos además que el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, aseguró que fue un militante del Movimiento 20 Venezuela, movimiento que lidera María Corina Machado, el autor del asesinato de la joven Paola Ramírez en el estado Táchira. El Movimiento 20 Venezuela salió al paso de estas declaraciones, aseguró que no era militante de esta organización política y por el contrario se quería implicar a la dirigente opositora María Corina Machado. Los asesinatos ordenados por colectivos armados y grupos paramilitares es intencional y planificado. Este régimen es el caos. Y veamos a desalojar el caos de Venezuela. Por eso hay que dejarlo bien claro. Estos grupos paramilitares armados que asesinan a venezolanos por instrucciones del régimen son la derivación de aquellos círculos bolivarianos que han sido armados por el propio régimen. ¿O es que acaso estas armas se consiguen en panaderías y farmacias? En los próximos minutos se espera una rueda de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática para reforzar la convocatoria a las próximas acciones. Recordemos que para este sábado está convocada una movilización en silencio como destino, la Conferencia Episcopal Venezolana en honor a los caídos durante las protestas. En la información que tenemos desde Caracas a esta hora, volvemos al estudio. Gracias, Daniela, por esta información. La oposición venezolana no da marcha atrás y seguirá en las calles. Para hoy se tiene previsto realizar una jornada de resistencia cívica en los barrios de las principales ciudades del país. Para mañana, sábado, la opositora Mesa de la Unidad Democrática convocó a la Marcha del Silencio para rendir homenaje y reivindicar la memoria de los manifestantes que han perdido la vida durante las concentraciones. Y el lunes 24 de abril está previsto el desarrollo de un gran plantón nacional en las principales vías de Venezuela. Y ya son 11 los países de América Latina que condenan la violencia y la pérdida de más vidas en Venezuela. En un comunicado conjunto, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay pidieron que se adopten medidas para asegurar los derechos fundamentales y preservar la paz social. Se sumaron así a la declaración que emitió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien instó tanto al régimen de Maduro como a la oposición a reducir la polarización en beneficio del pueblo venezolano. Hasta el momento, los gobiernos aliados del régimen chavista, como Bolivia, Ecuador y Nicaragua, no se han pronunciado sobre la crítica situación en territorio venezolano.
Y desde la OEA, un grupo de embajadores defiende la aplicación de la Carta Democrática como el instrumento diplomático adecuado para revertir la situación en Venezuela. Gustavo Alegret, director de noticias de NTN 24 en Estados Unidos, se encuentra a esta hora con la embajadora de Perú ante la OEA. Gustavo, buenas tardes, adelante con su invitada. Saludos desde Washington. La Organización de Estados Americanos es el organismo en el que confían la mayoría de países para seguir poniendo presión a nivel diplomático sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Una evidencia que se ha demostrado en los diversos consejos permanentes que se han producido y esta semana no ha sido una excepción. Entre las voces destacadas, decían, hay Colombia, México, pero también Chile o, por ejemplo, Perú. Su embajadora nos acompaña aquí en NTN 24, la representante de Perú en la Organización de Estados Americanos, la señora Ana Rosa Valdivieso. Señora Valdivieso, gracias por estar con nosotros. Perú es el único país que ha decidido tomar una medida drástica, retirar su embajador de Venezuela. ¿Es una medida que cree que tendrían que seguir otros países en la región? Fíjese, yo creo que hay otros países de la región que están sin embajador en Caracas, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo hemos tomado en relación al golpe constitucional que hubo, ¿no?, por la decisión del Tribunal Supremo de legislar. Cada país es soberano, cada país decide qué medida va a tomar. Para nosotros era el momento de hacerlo y por eso la Cancillería decidió eso, ¿no? Usted, cuando en los últimos consejos permanentes ve la dialéctica que se está estableciendo entre el representante de Venezuela y una mayoría de países en ese organismo hemisférico y la tensión, el reproche sube, ¿qué siente? Bueno, yo creo que ustedes tienen que pensar también que a veces no es cómodo, ¿no? A veces son situaciones tensas, porque creo que de alguna manera nosotros queremos un diálogo con Venezuela. Su representante no quiere el diálogo porque piensa que nosotros estamos haciendo una acción de injerencia, pero eso no es válido en la realidad porque ellos se han comprometido a este tipo de acciones a través de su pertenencia a la OEA y a la Carta Democrática Interamericana. ¿Hasta dónde debe llevar a los países que están pidiendo estos cambios en Venezuela la Carta Democrática? ¿Cuál es el estadio deseable? Para nosotros, para el Perú ha pedido la aplicación de la Carta desde el inicio, ¿no? Fuimos bastante claros, no todos los países se sumaron a eso. Yo creo que ahora la posición es mucho más unida. Siempre fue unida, pero digamos que tenemos menos diferencias en cuanto a la aplicación de la Carta Democrática. Lo que no hay por ahora es un acuerdo sobre una medida extrema como es la suspensión. Mi canciller lo ha dicho, es una medida muy grave y realmente el Perú no considera que esto debería considerarse por ahora. En esta entrevista, y ahora lo volví a decir usted, aboga por el diálogo. El presidente Nicolás Maduro se ha referido al diálogo en las últimas horas. Estos días que ha habido marchas en la calle, él ha vuelto a hacer esa apertura de puerta para el diálogo. ¿Se cree en el diálogo? Nosotros creemos en el diálogo y pensamos que estas declaraciones deben ser seguidas por acciones, ¿no? Lamentablemente el proceso de diálogo que se inició el año pasado acabó en diciembre y no ha habido ningún seguimiento de los acuerdos iniciales. Tenemos que ver cómo sigue eso. Yo no le puedo decir ahorita, no, eso no va a dar resultado, no lo sé. Creo que es también anuncios en situaciones difíciles, en situaciones de polarización. Está buscando una salida y ojalá sea por el diálogo y no por la violencia. Es la voz del Perú en la Organización de Estados Americanos con su representante aquí en NTN 24, Ana Rosa Valdivieso. Un último apunte: en el último Consejo Permanente volvió a surgir la cuestión de Venezuela y la puerta se abrió, en este caso, a la posibilidad de convocar un Consejo Permanente exclusivamente sobre ese tema, dado el interés que genera esta cuestión entre los países. Si se convocará, eso depende de la regulación y la petición que puedan hacer los mismos países y el consenso que haya para el llamado a ese nuevo Consejo en el que se abordaría de nuevo la cuestión de manera uniforme de Venezuela. Es todo desde Washington. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Gustavo. Desde Washington, a través de un comunicado, NTN 24 y nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN, expresan su rechazo
rechazo al acto de censura que constituye la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela de ordenar el 19 de abril la salida del aire de los canales de televisión El Tiempo, Todo Noticias y Antena 3 en la parrilla de programación de DirecTV en territorio venezolano. Los medios transmitían las protestas antigubernamentales del miércoles. A continuación, parte del comunicado en el que también nos solidarizamos con el pueblo venezolano que está viendo cercenado su derecho a estar bien informado. Noticias RCN y NTN 24 rechazan el acto de censura proferido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL y se solidariza con nuestros colegas de los medios de comunicación de El Tiempo Televisión, Todo Noticias y Antena 3 Internacional, así como con el pueblo venezolano que está viendo cercenado el derecho a estar bien informado. Noticias RCN y NTN 24 rechazan de manera categórica el acto administrativo de censura en contra del Tiempo Televisión, Todo Noticias y Antena 3 Internacional, decisión que fue tomada el día de ayer, 19 de abril de 2017, por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, consistente en ordenar la salida de los referidos medios de la parrilla de programación de DirecTV. Desde el 12 de febrero de 2014, NTN 24 también es víctima de la censura ordenada por CONATEL. Sin duda, la salida del aire en Venezuela es una grave violación a nuestros derechos, pero como respuesta corporativa, nunca renunciamos a nuestro deber profesional de mantener bien informados a los ciudadanos venezolanos y de América Latina. Y las concentraciones convocadas por la oposición contra Nicolás Maduro nos dejan esta imagen. ¡Venezuela! Este hombre salió a las calles de Caracas a protestar con su instrumento musical, tocando el cuatro, un instrumento tradicional en Venezuela, inspiró a quienes exigen el regreso de la democracia. ¡Venezuela!